Me mudé a la unidad 47 porque necesitaba un lugar barato para dormir entre turno y turno. No era la primera vez que vivía en un edificio que se sostenía de recuerdos y que se negaba a morir. Pisos hundidos, tuberías resentidas, vecinas que largaban la vida al balcón como si fueran plantas. Pero había algo en la unidad 47 que no aparecía en los anuncios de renta. El silencio tenía densidad propia y las paredes guardaban una especie de memoria pegajosa. La Unidad 47 es un complejo de departamentos construido en los años 80, de esos proyectos que prometían modernidad y terminaron siendo soluciones para la prisa urbana. Dos bloques paralelos, un patio central donde los árboles no terminan de crecer y un sótano que servía más como rumor que como un espacio. Los pasillos son angostos, las puertas llevan números que algún operario pintó con prisa, y el concreto cruje con la misma frecuencia que los viejos relojes del caserío. El aire huele a humedad y aceite quemado, una mezcla que tarda en definirse pero que te acompaña en cada paso. Yo renté el departamento 3B. No elegí la ventana con vista al patio por las vistas, la elegí porque era la menos cara. Empecé a conocer a quienes vivían ahí: doña Teresa, la casera, un par de estudiantes que siempre discutían en voz baja, un señor mayor que tenía el aspecto de quien pasaba mucho tiempo arreglando cosas que no pueden repararse, y una mujer joven, de mirada alerta y sonrisa breve, que vivía en el 4C. No hablábamos mucho, pero las miradas van y vienen, y con el tiempo te vas enterando de lo que no aparece en el contrato de la renta. La primera noche que escuché algo extraño me reí por dentro y me eché la culpa a mí mismo. El insomnio, el oído que se acostumbra a ruidos nuevos. Pero fue un sonido muy particular, un golpeteo, como si alguien golpeara con el nudillo una tubería. No era fuerte ni continuado, venía y se iba. Lo sentí más que lo escuché, en el pecho, como cuando en el cine algo se te aprieta y no sabes por qué. Me dije, es el edificio, son los tiempos. No hice mayor caso. A los pocos días noté una pauta. El ruido comenzaba siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada. No una hora exacta como la que marcan los relojes, sino un borde de tiempo, una franja en la que el edificio se alineaba con algo de otra naturaleza. A esa hora las luces de emergencia zumban con un ronroneo metálico y el resto de la ciudad se pliega. Las voces que se escuchaban en los pasillos en la tarde desaparecían y el silencio se ponía denso. Una tarde, la chica del 4C y yo coincidimos en las escaleras. Subimos despacio, los dos con las bolsas en la mano. Me hizo una pregunta que al principio sonó trivial. ¿También escuchas a la gente caminar por las paredes?, dijo con naturalidad como si hablara del clima. La miré y pensé que era broma, pero su cara no permitió la broma. Era seria, y ese tipo de seriedad que se pega. No, respondí. ¿Qué quieres decir? Ella señaló ligeramente hacia abajo, al sótano, sin pronunciar la palabra exactamente. No te acerques, ellos no se dejan ver. Y subió de un salto apurando el paso. Me quedé con la frase dando vueltas, como una cinta que no termina de desenredarse. Soy de los que registran todo. Llevo una libreta, y desde que llegué a la unidad 47 anotaba horarios, ruidos, conversaciones casuales. Al principio usaba esas notas para justificar mi propia paranoia. 3 golpes a las 3:06 de la madrugada, la luz parpadeaba a las 3:12, la televisión del 4C se encendía a las 2:58. Después, las notas dejaron de ser registros y se volvieron algo así como una bitácora que me señalaba hacia un punto ciego. La primera grabación útil la hice por curiosidad. Puse mi grabadora de voz encima de la mesa y dejé que pasara la noche. Reproduje el archivo al día siguiente, y además del zumbido de la energía, del latido de mi propio corazón, había una respiración. No era mi respiración. No se parecía a ninguna respiración humana que hubiera escuchado. Era lenta, profunda, como si alguien intentara medirme a través del micrófono. Cerré el archivo y apagué el equipo.
Sentí el temblor de la conciencia, que sabe que ha sido observada por algo que no pertenece a las categorías que usamos para vivir en paz. Las cosas comenzaron a moverse, no todas, no siempre. A veces era un cubierto ligeramente desplazado, un vaso que no estaba donde yo juraba haberlo dejado. Otras veces eran cambios más inquietantes. La cortina del baño un poco recogida, como si alguien hubiera pasado por detrás. Marcas en la pared que parecían arañazos finos y superficiales, pero dispuestas en patrones que mi mente trataba de decodificar. Un olor que llegaba a mi nariz y no lograba identificar. Una mezcla de tierra mojada y algo más. Algo que no tenía nombre en el diccionario del día a día. La gente normal explica estos signos como el movimiento natural de una casa antigua, como insectos, ratones o una mala instalación. Pero las noches hacen otra cosa, convierten las explicaciones en algo endebles. No fue de golpe, fue una ausencia que se fue comiendo los restos de la rutina. La chica del 4C dejó de bajar a sacar la basura. Dejó de entrar y salir a las horas en las que la luz de la puerta anunciaba su presencia. Su televisor quedó encendido y silenciado, con subtítulos pastosos que nadie cambiaba. El día que noté por primera vez que no la veía fue una tarde de lluvia ligera. Pasé frente a su puerta y vi la cinta adhesiva amarilla que sellaba los bordes. Alguien había puesto cinta entre la cerradura y el firme, como si se pretendiera que la puerta permaneciera intacta. Nadie entraba, nadie abría. Pregunté a doña Teresa por ella. Me dijo que se había ido sin avisar. Dijo también muy rápido que a veces la gente se iba de la ciudad. Su cara tuvo una brecha, como si algo en su memoria se hubiera cerrado para siempre. Los edificios guardan historias. La unidad 47 no es la excepción. Empecé a escuchar rumores en voz baja, que en los 80s hubo un incendio en el sótano, que un grupo de gente usaba el lugar para reuniones raras, que el edificio fue construido encima de algo que no debía ser perturbado. Rumores que se alimentan de la necesidad de explicar lo inexplicable. Me interesé más en lo que decían los mayores, que había un nivel que no aparecía en los planos, un piso que los planos ignoraban, o que alguien había levantado el número 47 de manera simbólica, y que eso dejó un hueco en la estructura. Busqué los planos del edificio en un cajón municipal y me dieron una copia con tachaduras. El arquitecto que firmó llevaba un sello borroso y una fecha anterior de lo que yo pensaba, 1979. Había una nota en la imagen: área restringida, mantenimiento interno. Nada claro, nada útil. Dije que no bajaría. Lo dije con la firmeza de quien no quiere conocer la verdad que sabe que existe. Pero hay un impulso que atraviesa la curiosidad y la supervivencia. Una noche, después de 3 semanas sin dormir, agarré una linterna, un destornillador y bajé. La puerta del sótano estaba cerrada con candado, como siempre, pero la reja de ventilación tenía una rendija lo bastante grande para que mi mano se asomara. Respiré hondo y empujé la reja. El interior olía a metal, a tierra y a algo más antiguo, como a telas viejas. La linterna iluminó pasillos húmedos, tuberías, paneles con interruptores oxidados. El suelo estaba cubierto de polvo y marcas de ruedas pequeñas, como si alguien hubiese paseado carritos por allí. Vi una puerta al fondo con un número que me detuvo. 3B, mi número. No le di importancia, pero mi mano comenzó a sudar. Empecé a encontrar más señales, huellas diminutas en polvo que llegaban hasta una abertura, cambios en las paredes, palabras escritas con algo que no era tinta. La mezcla era oscura y pegajosa, muy parecida al barro. Las palabras no siempre eran legibles, pero a veces parecía vislumbrarse una frase: no dejes que suban. Me obsesionaba interpretar aquello, buscaba lógica, una explicación, y cada vez que parecía llegar a una, el edificio me ofrecía una nueva confusión. Una noche, mientras miraba por una rendija, no vi mucho, solo un movimiento, una figura encogida, pegada a las paredes bajas,
con una sombra que no correspondía a alguna forma humana. No estaba seguro si era un ser o era el material acumulado lo que arrojaba esa silueta, pero vi algo que me heló. La figura miró hacia donde yo estaba y por un instante nos cruzamos con una tensión compartida. No hubo ojos en su rostro, pero hubo una intención, la misma intención que se siente cuando una persona te apunta con el dedo. Me aparté, la respiración se me cortó. Con el tiempo comprendí que en la unidad 47 la noción del espacio era maleable. A veces, al mirar por la ventana del pasillo me parecía que el edificio vecino tenía un piso más de los que recordaba. Una ventana que antes daba a una pared ciega ahora daba a un corredor. Una puerta que nunca había notado apareció una tarde, pintada con una brocha gruesa. Mi reloj comenzó a fallar. Los números en el tablero digital se quedaban pegados, como si la electricidad misma tuviera memoria imperfecta. Lo más preocupante era que mi reflejo dejó de coincidir conmigo. En una noche, frente al vidrio de la ventana, vi mi silueta tardar una fracción en responder a un gesto. No era un desfase técnico, era como si un eco de mí se moviera con voluntad propia. Sentía el vértigo de la identidad rozada por algo que no es identidad. La invasión no fue directa, fue sutil. Empecé a notar que en mi departamento había cosas que yo no recordaba haber comprado. Cuadros pequeños desplazados del lugar, un par de zapatos que no eran míos, la puerta de mi closet, que antes se cerraba con facilidad, comenzó a hacer ruido por la noche. Un día, encontré un objeto que me dejó sin habla, un espejo pequeño, viejo, con marco de madera labrada, detrás de una pila de ropa que juraba no haber tocado en semanas. El espejo no estaba en la decoración del edificio, no pertenecía a ninguno de mis vecinos, y sin embargo, estaba en mi closet. El espejo tenía el vidrio empañado, y cuando lo limpié, vi algo más. No era mi reflejo el primero que apareció. Detrás de mi imagen, en el fondo del espejo, había un pasillo que no existía en mi departamento. Era un pasillo que no pertenecía a la unidad 47 tal como la conozco, con paredes amarillas y una puerta al final que mostraba el número 47 pintado en rojo. Empecé a recibir mensajes, no escritos, no en la forma que uno esperaría. Eran impresiones, recuerdos de pasos que no di, sensaciones de cansancio que no eran mías. Una tristeza que se arraigaba en la lengua como un sabor metálico. El espejo por las noches no dejaba escapar un ruido, como cuando se frota vidrio con la uña. A veces en los reflejos aparecían fragmentos, una mano pálida, apoyada en el marco, un trozo de tela, una niña corriendo en dirección contraria. Intenté deshacerme del espejo, lo empaqué, lo dejé en la calle por la madrugada. A la mañana siguiente lo encontré de nuevo dentro del closet. No entiendo cómo regresó, pero volvió con polvo nuevo. Y sobre el marco había una inscripción, hecha con una uña, quizá. Abre. Llegó un punto en el que tuve que decidir seguir en el departamento y tentar a lo que quería que habitara la unidad 47, o marcharme y dejar que el edificio siga en su proceso con otros cuerpos. Me decidí por lo segundo, porque el cuerpo tiene una sabiduría que a veces tu cabeza no quiere aceptar. Hice una mochila, metí lo más imprescindible y salí. Al cruzar el pasillo la iluminación era apenas una raya. Sentí que alguien o algo me observaba. Un ruido repetido comenzó a sonar. Tac, tac, tac. Como si dedos secos golpearan el concreto a lo largo del pasillo. No corrí. Caminé con paso normal, o lo intenté, pero la sensación de que el edificio respiraba conmigo me hacía sentir ridículo e irremediablemente observado. Al día siguiente volví por cosas que había dejado. Necesitaba pruebas, razones, algún signo. Encontré la puerta del 3B entreabierta. Adentro estaba todo en su lugar.
salvo por una nota pegada con cinta: no te vayas. La nota estaba escrita en una letra que parecía la mía, pero torpe, como si hubiera sido hecha por una mano con sueño infinito. Me quedé, no debía hacerlo. Me dije que estaría por una hora, que revisaría cosas, que fotografiaría el espejo y me iría. La hora terminó en fragmentos. Empecé a notar que la luz se volvía más densa, como si las habitaciones acumulasen humo sin producir calor. Y entonces, desde el pasillo, un sonido como si algo raspase el concreto con las uñas subiendo lentamente, escuché. Sostuve el espejo con ambas manos y lo coloqué frente al ventanal que daba al patio. La intención era simple: confrontar la cosa con su propia imagen. Dicen que los espejos no mienten. Dicen también que los espejos no guardan. Yo no sabía cuál de las dos era peor. Miré mi reflejo. Al principio solo vi mis ojos hinchados, mi cara demacrada de noche sin dormir. Pero en un parpadeo, la silueta del fondo del espejo apareció y la puerta con el número 47. Por un segundo, un movimiento. Una mano salió detrás de la puerta y presionó el marco del espejo desde el otro lado. El vidrio vibró. Sentí un frío profundo, una succión en los dedos, un olor a salobre, como el de las olas que golpean rocas, invadió la habitación. ¿Quién eres?, pregunté, porque la curiosidad es estúpida en momentos de peligro. No hubo respuesta verbal. La habitación respondió con un ruido, una especie de coro sordo, como si muchas gargantas intentaran hablar por un solo pulmón, y una palabra vaga emergió, como cuando se escucha una radio antigua: sube. Todo se rompió en fracción de segundos. Las luces comenzaron a parpadear, los objetos vibraban y el espejo comenzó a oscilar como si una corriente de aire lo empujara desde dentro. Un golpe seco resonó en la pared contigua al ventanal. Sentí que la superficie del vidrio se ablandaba, como gel, y una forma intentó salir. No era humana por proporciones. Era demasiado larga, demasiado estrecha para ser normal. Un olor a mojado y tierra me pegó la garganta y empecé a toser. No recuerdo bien el orden de las cosas. Sé que tiré el espejo al suelo, que pedí ayuda, que golpeé puertas y ventanas con las manos sangrando. Los vecinos se asomaron, algunos con rostros pálidos. La figura, si pudiera llamarse figura, emergió del espejo y se deslizó contra la pared. Se pegó al concreto y subió como una mancha que busca grietas. Su forma se estiró y encontró la rendija del respiradero que conectaba al sótano. Comenzó a bajar como si la gravedad la alara hacia abajo. Lo peor fue la sensación de que la unidad 47 seguía respirando con esa cosa, como si ahora compartiera habitáculo con algo nuevo. Sentí culpa, porque al haber permanecido había permitido un puente. El edificio tuvo un nombre en el que yo no pensaba: receptor. Había alguien o algo en el sótano que ya no estaba solo. Esa noche bajé con una cuerda, una lámpara extra y el mismo destornillador que me acompañó la primera vez. En la entrada del sótano la reja parecía más oxidada. Adentro, el aire olía a humedad y a mechón de cabello. A lo lejos escuché el golpeteo rítmico como antes, pero ahora era diferente. Tenía intención. Los pasos en la pared eran como dedos que tocaban una tecla, componiendo una pieza musical que solo la unidad 47 podía entender. Bajé por las escaleras. El eco me traicionaba. Mis pasos parecían multiplicarse. Llegué a una puerta que no estaba en los planos. Tenía una chapa vieja y un número tallado con crudeza: 47. La empujé. Adentro había algo que no estaba hecho para ser visto. No era un cuarto normal. Era una cámara con nichos. En cada nicho, objetos, zapatos diminutos, juguetes rotos, espejos pequeños, marcos con fotos quemadas. Una sensación de ofrenda. La pared opuesta tenía un mural pintado con algo que parecía sangre seca. Una mancha que recreaba el contorno de puertas y ventanas, todas con el número 47. Un olor viejo, dulzón, impregnaba el lugar. Y allí, en el centro, tendida en el suelo, había una figura encogida, una persona, quizá una vez humana, con la piel pegada en los huesos, como si el tiempo la hubiera purgado. Cuando se movió no hizo sonido. Su boca se abrió en un silencio que quería ser palabra,
pero solo alcanzó a hacer un río de saliva pegajosa. Me miró y luego habló, con una voz que sonaba a muchos relatos mezclados. Tú trajiste la luz, dijo, y con la luz, la puerta, ahora podemos huir. No sé cómo salí de ahí, no sé si alguien me arrastró o si fui yo el que salió flotando en un sueño febril. Lo que recuerdo es que al salir, el edificio parecía más bajo, como si se hubiera encogido un poco. Doña Teresa no dijo nada. Algunos vecinos fingieron no ver. La policía vino, preguntó formalidades, pero nadie explicó la cámara 47. Me ofrecieron ayuda que no supe aceptar. Nadie parecía sorprendido del todo. Todos sabían que las unidades guardan puertas. Hoy escribo esto con las manos que a veces tiemblan, entre la ciudad creyendo que podía vivir sin mirar por la ventana, sin prestar oídos a lo que está detrás de las paredes. Me equivoqué. La unidad 47 sigue allí. Ayer, al atardecer, al pasar por frente, vi que un letrero diminuto se colgaba sobre la entrada. Disponible. Si alguna vez llegas a la unidad 47 y escuchas pasos detrás de tu pared a las 3 de la mañana, respira hondo, cierra los ojos y cuenta hasta el 10. No vayas al closet a ver si alguien dejó un espejo y, sobre todo, si te llaman desde el sótano no respondas. Hay puertas que esperan y lo que esperan nunca está vacío. Espero el relato haya sido de tu agrado. Recuerda dejar tu like y seguirnos. También recuerda escuchar bien donde no se ve. Esto fue Oscuridad Integrada, presentado por Ángel Gómez.